Febrero de 2019. Chicago, Hotel Carver. Un capataz detecta un muro hueco donde el plano marca sólido. Al romper el revestimiento, aparece una puerta antigua que no figura en ningún archivo. Y detrás, hay algo que la ciudad demolió en 1956. Abrimos el expediente. Cuando Richard Leonard Monroe subió al segundo piso del viejo Hotel Carver aquella mañana del 14 de febrero de 2019, nada indicaba que ese día fuera a ser distinto a cualquier otro en su rutina de obra. Llevaba puesto su casco blanco, el chaleco reflectante con el logo de la empresa y una carpeta de planos doblada bajo el brazo derecho. Tenía 21 años de experiencia en remodelaciones y restauración urbana en Chicago y estaba acostumbrado a encontrarse siempre con lo mismo: vigas fatigadas, tuberías antiguas, cableado obsoleto, yeso agrietado sobre yeso más viejo. A las 9:42 de la mañana, el pasillo del segundo piso era solo eso: un pasillo de hotel en obras. Polvo en suspensión, plástico cubriendo puertas, herramientas apoyadas contra la pared, el eco metálico de una radial trabajando en un piso inferior. Afuera, el tráfico de South Dearborn seguía su curso normal. Adentro, el Carver se dejaba abrir capa por capa, como un edificio más de 1921 que intentaba adaptarse al siglo XXI. Monroe avanzaba marcando observaciones en su libreta: reemplazar tramo de cañería, revisar aislamiento, refuerzo en muro oeste. Nada que no hubiera visto decenas de veces en otros hoteles de la ciudad, hasta que llegó al final del pasillo. Allí, algo lo hizo detenerse. Según el plano que llevaba en la mano, ese tramo debería corresponder a una simple alineación de muro y vértice de esquina. Nada más. Sin embargo, lo que tenía frente a sí parecía distinto. La pared formaba un saliente leve, como si ocultara algo detrás. Un volumen que los planos no mencionaban. Monroe frunció el ceño, apoyó la carpeta bajo el brazo y golpeó la superficie con los nudillos. El sonido que obtuvo a cambio no fue el de un muro macizo. Fue hueco. Demasiado hueco para un cerramiento que, en los planos de 1921, 1954 y 1978, figuraba como completamente sólido. Pidió a dos obreros que se acercaran. Señaló el tramo de pared. Solo dijo, con la calma de quien está acostumbrado a descubrir errores de obra, una frase que, para él, en ese momento, no tenía nada de extraordinario. Aquí, esto no debería estar así. Lo que encontraron cuando retiraron el revestimiento moderno no fue una grieta, ni un ducto, ni un hueco técnico. Fue el contorno inconfundible de una puerta antigua, escondida detrás de ladrillo y cemento, y que no figuraba en ningún plano del Hotel Carver. Para comprender cómo un edificio llegó a ocultar una puerta que no existía en ningún plano, debemos retroceder casi un siglo atrás. Chicago, 1921. La ciudad vibraba con el pulso de la modernidad. Fábricas exhalaban humo constante, tranvías recorrían avenidas con puntualidad mecánica, teatros ofrecían espectáculos de variedades y los primeros rascacielos comenzaban a dibujar un horizonte nuevo. Era una metrópolis que se reinventaba cada década. En ese contexto, abrió sus puertas el Hotel Carver, un edificio de 6 plantas con fachada de ladrillo prensado y ornamentación neoclásica. Los periódicos lo describieron como un manifiesto de hospitalidad moderna. El Carver condensaba tradición arquitectónica y funcionalidad contemporánea. El Carver no era solo un hotel. Alfombras persas, lámparas de cristal importadas, pasillos con molduras y salones con candelabros. Durante los años 20 y 30,
Banquetes, cócteles y conciertos privados trazaron una red de historias. El Carver se convirtió en archivo vivo de la ciudad. Cada habitación guardaba secretos. Cada salón fue escenario de decisiones que marcaron la cultura y la economía local. Con el paso del tiempo, la modernidad que dio brillo al Carver se volvió su verdugo silencioso. Siguió funcionando, pero dejó de ser epicentro del lujo. Las remodelaciones parciales ocultaron lo que no encajaba. Paredes recubiertas, puertas tapiadas, pasadizos anulados bajo capas de yeso. Cada reforma era una amputación discreta de su historia. En los años 80, el declive fue evidente. Cerró 2 plantas por costos, redujo operaciones, dejó de atraer eventos formales. Parte de la estructura se abandonó. Los rumores circularon entre el personal antiguo. Aquí hay pasillos que desaparecieron y puertas que el plano ya no tiene. Técnicos reportaron vibraciones inexplicables, variaciones de temperatura, sonidos detrás de muros sólidos. Nada concluyente, pero suficiente para alimentar el presentimiento. El hotel sobrevivió por ubicación y por nostalgia. Algunos huéspedes lo elegían por precio. El Carver acumuló silencios, y los silencios, como cicatrices, guardan lo que nadie se atreve a mirar 2 veces. Para los obreros, lo que había detrás de aquel muro no parecía una anomalía de obra, sino una escena detenida en otro tiempo. Escaparates con sombreros de ala ancha, relojes de bolsillo en vitrinas de madera oscura y periódicos con tipografía antigua anunciaban funciones y partidos ya olvidados. Todo estaba intacto, sin desgaste, iluminado por faroles de luz amarillenta que no provenían de bombillas modernas, sino de lámparas de gas. Era como si el tiempo hubiese decidido congelarse allí. La investigación condujo a un nombre: West Harlow Street. Los archivos urbanísticos confirmaban que esa calle había sido demolida en 1956, borrada por completo del mapa. Sin embargo, lo que los obreros vieron era una calle viva, coherente hasta en los detalles más mínimos. Las fotografías históricas mostraban faroles y escaparates idénticos. La coincidencia resultaba demasiado precisa para ser un error. Tras el hallazgo, los testimonios comenzaron a acumularse. Todos coincidían en lo esencial. La puerta llevaba a un lugar que ya no figuraba en ningún mapa, pero cada testimonio añadía matices inquietantes. Un obrero declaró con firmeza: no era un truco. Caminamos unos metros y todo estaba en perfecto estado, como si el tiempo se hubiera detenido. Su tono revelaba la seguridad de quien distingue sin dudar entre lo real y lo ilusorio. Otro, más reservado, confesó: sentí que no debía estar allí, como si el pasado nos mirara. La frase, aparentemente simple, contenía una carga emocional difícil de ignorar. No se trataba solo de ver una calle antigua. Era la sensación de ser observado por un tiempo que no les pertenecía. Un guardia relató: sentí que caminaba junto a alguien invisible. Era como acompañar a una sombra con cuerpo. Su descripción añadía un elemento perturbador: la presencia de algo intangible que parecía moverse con ellos. Todos estos testimonios reforzaban la misma idea. El Carver ocultaba un acceso a otra época. No era un simple pasadizo olvidado ni un error en los planos. Era un umbral hacia un espacio que no debía existir. Una ama de llaves retirada dijo haber oído, a décadas atrás, que había una puerta que no debía abrirse porque no llevaba a ninguna parte. La investigación condujo a los archivos urbanísticos. Historiadores y arquitectos buscaron pruebas que pudieran dar contexto a lo que los obreros habían visto.
Las fotografías de 1950 mostraban exactamente los mismos faroles y escaparates descritos. En una de ellas, tomada desde un ángulo oblicuo, aparecía un cartel con la misma tipografía que uno de los trabajadores dijo haber leído en la penumbra. La coincidencia era demasiado precisa para ser ignorada. Los mapas confirmaban que West Harlow Street había sido demolida en 1956 como parte de un proyecto de modernización que pretendía abrir espacio para estacionamientos y edificios de oficinas. La calle había desaparecido oficialmente, borrada de la cartografía y de la memoria urbana. Sin embargo, detrás de la puerta del Carver parecía seguir existiendo. Un plano municipal de 1948 reveló un pasaje estrecho entre el lote del Carver y West Harlow Street, probablemente usado para entregas discretas o circulación de personal. En un recuadro anotado a mano se leía: cerrado en 1956. Ese cierre coincidía con la demolición de la calle. La evidencia histórica coincidía con lo que se había visto tras la puerta. El misterio se volvía más inquietante. ¿Cómo podía existir una calle borrada hace casi 70 años, intacta detrás de un muro? Los documentos no ofrecían explicación, pero sí confirmaban la proximidad histórica entre el hotel y la calle desaparecida. El Carver había sido vecino literal de West Harlow Street. La situación cambió de naturaleza cuando las cámaras de seguridad registraron algo que no tenía explicación técnica. En el video se observa a un obrero, Michael Turner, acercarse a la puerta recién descubierta. Toca el marco, da un paso hacia adentro y desaparece del plano. No se desvía. No hay movimiento hacia atrás. No hay salida lateral. Simplemente deja de estar. La búsqueda fue inmediata. Se revisaron pasillos, habitaciones clausuradas, sótanos y depósitos. Nada. El capataz vio el video repetidas veces. El resultado era siempre el mismo. Turner entraba y no volvía a aparecer. 3 días después, Michael fue encontrado en un hospital de Chicago, desorientado y con signos de agotamiento. En su bolsillo llevaba un recibo de tienda fechado en 1955. Papel envejecido, tinta de época, sello comercial coincidente con los registros de aquel año. Su relato fue breve. Al cruzar la puerta, dijo haberse encontrado en una calle iluminada por faroles antiguos, con tiendas abiertas y personas vestidas como a mediados del siglo XX. Caminó unos metros, compró un artículo y recibió el recibo. Después, un cansancio súbito, un vacío y nada más. Despertó en el hospital sin saber cómo había llegado allí. El recibo fue examinado y declarado auténtico. La tienda existió en West Harlow Street antes de su demolición en 1956. El caso dejó de ser una rareza arquitectónica. Para muchos, fue la primera evidencia de que la puerta no solo conducía a un espacio sellado, sino a un tiempo distinto. El hallazgo atrajo a físicos, historiadores y especialistas en fenómenos espaciotemporales. Lo que comenzó como un hallazgo arquitectónico terminó convertido, sin proponérselo, en un espacio de estudio anómalo. La hipótesis más comentada fue sencilla en su forma, inquietante en su alcance. La puerta podría actuar como una interfaz entre capas distintas del tiempo urbano. Algunos especialistas hablaron de intersecciones temporales, lugares donde energía electromagnética, composición de materiales y geometrías antiguas generan solapamientos entre estados de tiempo distintos. En ese escenario, la puerta actuaría como un borde poroso.
ocasionalmente observable, ocasionalmente atravesable. Los escépticos hablaron de alucinación colectiva, de percepciones alteradas o de algún tipo de montaje, pero el recibo de 1955 complicaba cualquier explicación psicológica. Un objeto no se sujeta a ilusiones. Y ese papel, con su tinta y su sello de época, obligaba a considerar que el fenómeno iba más allá de simples interpretaciones humanas. El informe policial fue breve y cuidadosamente neutro. Anomalía sin explicación técnica. Una frase diseñada para encerrar lo imposible dentro de un marco administrativo. Pero detrás de esa redacción fría persistía un hecho incómodo. Un hombre había desaparecido en un pasillo y había reaparecido días después con un recibo emitido en 1955 en el bolsillo. Al poco tiempo, una agencia federal retiró el video original y todas sus copias bajo la fórmula resguardo temporal de evidencia. Para el equipo de obra, significó perder el control de su propio relato. Lo que habían visto y vivido ya no les pertenecía. Pasaba a formar parte de un expediente clasificado. El pasillo fue acordonado. Se suspendió la intervención en esa área. Se emitió un comunicado interno pidiendo sigilo y prohibiendo conversaciones públicas. La prensa nunca recibió un comunicado oficial, pero el rumor se filtró por los caminos de siempre. Foros, mensajes anónimos, comunidades de misterio. Y allí, la historia empezó a crecer sola. Las autoridades hicieron lo que dicta el manual: discriminar hechos, recoger registros, recopilar datos, evitar alarmas, evitar histerias. Pero las ciudades tienen una ley silenciosa. Lo que no se explica se vuelve mito. Cada silencio oficial se transformaba en combustible para teorías conspirativas. Así, entre restauración y secretismo, el Carver quedó atrapado en una paradoja. Un hotel que intentaba modernizarse, mientras convivía con una puerta que ninguna institución podía explicar y que nadie se atrevía a cerrar del todo. En 2022, a las 3:17 de la madrugada, la puerta volvió a abrirse sola. No hubo viento, no hubo manos, solo un quejido leve, como madera cansada. El guardia de turno, acostumbrado ya a la rutina de vigilar un pasillo aparentemente normal, se detuvo a distancia y encendió la luz del pasillo. El aire que salió del umbral no era el del primer hallazgo. Él lo describió después como olor a lluvia vieja. Esta vez no estaba West Harlow Street. Era un callejón angosto, oscuro, con paredes de ladrillo alto y una salida que se inclinaba hacia una avenida inexistente. El callejón no figuraba en mapas antiguos. Parecía un fragmento residual de una ciudad distinta, como si el portal no fuera fiel a un solo destino, sino capaz de conectar con varias capas extintas. Meses después, ocurrió otra apertura. Un patio de madera, una escalera descendiendo a un pasaje oscuro, un clima distinto, como si cada lugar trajera consigo su propio tiempo. Los vigilantes comenzaron a notar un patrón. A veces, el aire era frío y metálico. Otras veces, tibio y vegetal, como si el portal conectara no con un pasado, sino con varias capas enterradas de la ciudad, pedazos dispersos de épocas que ya no están. El Carver se convirtió en observatorio involuntario de lo imposible. Y el edificio, silenciosamente, fue aceptando su nuevo rol, el de frontera entre lo que la ciudad recuerda y lo que la ciudad prefiere olvidar. No hay cierre definitivo para lo ocurrido en el Hotel Carver. Lo que allí apareció no es un simple hallazgo arquitectónico ni una curiosidad para informes municipales. Es la insinuación,
tímida pero firme, de que el tiempo no siempre obedece a nuestras líneas rectas. Creemos que una ciudad se construye y se destruye en orden, que lo viejo se reemplaza por lo nuevo, que lo demolido deja de existir. Pero el Carver mostró otra cosa, que las calles, incluso las que desaparecen en los mapas, conservan un pulso, una memoria material que no se extingue. Solo cambia de lugar. Cuando se derriba un farol, cuando se clausura un pasaje, cuando una avenida deja de serlo, no desaparecen. Pasan a otra capa del tiempo, un estrato silencioso donde lo olvidado sigue respirando. La hipótesis del pasaje temporal no es una explicación. Es una metáfora útil para mirar lo ocurrido sin desviar la mirada. Una puerta hecha para comunicar dos habitaciones terminó comunicando dos épocas. Y eso nos recuerda que los edificios no son solo estructuras, son nodos, bisagras, articulaciones donde la ciudad apoya su memoria. A veces, esa memoria abre los ojos. El Carver guardó ese latido durante más de medio siglo. Y cuando la restauración intentó devolverle su forma original, él respondió, mostrando lo que nunca dejó de existir detrás del muro. Una calle que se negó a morir. Una ciudad paralela que seguía intacta en su insistencia. Lo que se vio no fue nostalgia, no fue recuerdo, fue persistencia. Y entonces surge la pregunta que nadie puede responder, pero que todos deberían considerar antes de dormir. ¿Y si hay lugares donde el pasado no se fue, sino que simplemente espera a que alguien vuelva a abrir la puerta? No se trata de buscar explicaciones definitivas. Los misterios que perduran no son los que resolvemos, sino los que aprendemos a respetar. El Carver nos enseñó que el tiempo también se hospeda, que el espacio también recuerda, y que detrás de una pared puede haber algo más que ladrillos. Puede haber una ciudad que insiste en existir. Y ahora tu turno. ¿Qué crees que ocurrió realmente detrás de ese muro? ¿Qué explicación o intuición te deja este caso? A veces, la respuesta más reveladora no viene del archivo, sino de las miradas que se atreven a cuestionarlo.